Ricardo Aranda, muchas gracias por abrirnos un micrófono que es muy importante para nosotros. Soy Ricardo Aranda y bueno, estábamos como referente de la Néstor Kirchner, que es una organización política, una línea dentro del peronismo que fue creada ya casi un poquito más de un año y medio por Guillermo Moreno y bueno, que es nuestro referente nacional, ¿no? Y aquí en Santiago militando en el Partido Justicialista, que es digamos donde nos movemos usualmente. Te vuelvo a agradecer por el espacio porque es muy importante para nosotros, y ya que somos una organización que viene de abajo, somos militantes, vamos a decir, rasos, que tenemos nuestro comienzo como una organización ahora, ¿no? Venimos militando, cada uno por su lado, pero este es nuestro, digamos, como nuestro nicho donde estamos empezando a organizarse. Sí. Mi mate es hierba con edulcorante, por ahí el matero tradicional no gusta, pero... ¿Matías? Bien, ¿vos? Bueno, también, como decía Chungo, integrantes de esta agrupación relativamente nueva, pero fundamentalmente militantes políticos, comprometidos con el bien común, con el futuro de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. No sirve de nada quedarse en la casa criticando y quejándose de que la realidad nos pasa por encima y no participar de ella, así que eso es un poco lo que nos lleva a ver qué hechos políticos podemos ir generando y la militancia, digamos, en toda su expresión. Bien, está bueno. Tiempos de mucho llamado al individualismo y al no meterse, ¿no? Por diferentes, los mensajes caen y caen contra la política y demás, pero bueno. Están con una actividad que han organizado aquí conjuntamente con la universidad, que sí, tiene el apoyo y el auspicio. Nos estamos juntando todos los peronistas porque eso es lo que creemos que puede llegar a cambiar la realidad que estamos viviendo, el sufrimiento de tantos argentinos. Creemos que lo único que puede cambiar esta situación es el peronismo unido, así que pensando un poco qué cosas podemos hacer, surgió esta próxima actividad que vamos a hacer el viernes 28 acá en el salón anexo del Paraninfo a las 19:30, están todos invitados. Vamos a conversar un poco sobre la realidad política y económica y vamos a analizar el contexto nacional y el contexto internacional también, porque creemos de que ya nos está asomando la responsabilidad del gobierno a los peronistas. Es como que en el ambiente ya está el hecho de que vamos a volver a hacer gobierno. Debemos definir cuáles van a ser los mejores planes, programas y proyectos. Vemos como grupo político, estamos muy influenciados por Guillermo Moreno, al que yo personalmente, digamos, conocía desde lo que se lo ha demonizado, ¿no? y cómo se atacaba su figura. Entonces uno tiene esa visión pequeña. Cuando uno profundiza y ve cómo es un tipo que tiene un bagaje muy importante por atrás y vas conociendo su historia, vas reconociendo, digamos, sus actividades, porque, digamos, él ha estado encargado, por ejemplo, de la comunicación en un principio en el gobierno anterior, luego en la Secretaría de Comercio, que ha sido tan atacado, y hoy cuando vemos en este gobierno que se suponía que venían y que sabían todo, que tenían el grupo, el mejor equipo en los últimos 50 años, y vemos que no pueden hacer ni siquiera una conferencia de prensa sin tener furcios, por ejemplo. Vemos esa realidad después contrapuesta con los actos políticos donde acompañamos a Guillermo, donde nos adiestra en las formas políticas y en que todos tenemos algo para dar, para hacer, que bueno, también un poco lo dice eso Pichón, ¿no? Que esto no sea una fotografía, que sea una película donde nosotros podamos ir hilvanando cosas, acciones políticas y en bien de la comunidad, ¿me entiendes? Y en esto alguna vez lo escuché a Matías, digo, en esto de las programáticas que van detrás de las ideologías, ¿no? Que un poco se perdió esto de especie de pensamiento único. Está bueno empezar por ahí a definir ciertas posturas ante cuestiones de la agenda pública, y que lo he visto en el título de la conferencia, que es un poco una postura ante los desafíos del medio ambiente, de la energía,
que está muy implicado con lo económico, con el bienestar, el desarrollo. ¿Sí? ¿Cuál es el costo que vamos a pagar por el desarrollo o por esta versión del desarrollo que nos han vendido, ¿no? O que nos han impuesto? Y un poco veía en el título de la conferencia que iban a tocar el tema de la revolución energética, digamos, como un panorama de política global. Exacto. Bueno, ese es un poco el tema central, la Tercera Guerra Mundial, de la que el Papa viene hablando hace más de 3 años. Creo que hoy es una realidad para todos. Uno prende cualquier canal de televisión y de cada 10 fotos, 5 son de bombas y de ejércitos y de flotas desparramándose por el mundo. Es evidente que estamos en la Tercera Guerra Mundial y si bien es importante el día a día nuestro, el hambre de nuestros vecinos, el barrio, la patria chica, la ciudad, la provincia, la nación, también es importante entender por qué está pasando todo esto en el mundo. Y bueno, creemos que tenemos un análisis. Lo interesante de esto es que los análisis que vamos haciendo después se confirman con las informaciones que vamos recibiendo. Entonces eso es tener, digamos, un poco la verdad histórica. Cuando uno hace un análisis y después la realidad confirma ese análisis, vos terminás teniendo, partís de una verdad relativa, pero terminás teniendo una verdad histórica. Que las noticias que no vengan ya masticadas y que nos digan, bueno, un Infobae te dice esto y esto es, o si los medios, las noticias, él nos decía, nosotros teníamos a Perón en España y sabíamos cada uno lo que teníamos que hacer, y primero se analizaba y después las noticias venían a confirmar o no el análisis, pero no era un análisis, digamos, que no era que las noticias o que las bajadas de línea te llevaban a dónde te tenías que parar y qué tenías que hacer. Cuando veía un compañero que necesitaba algo, se hacía para el compañero. Cuando veías alguna injusticia, se actuaba en base a eso. Sí, como que no tenemos que dejar que la información recibida reemplace el análisis que podamos hacer con otros compañeros cuando nos juntamos. Ahí vamos a estar más cerca de llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Aún equivocándonos, digamos, que saber que tenemos que pensar por nosotros mismos. Quería aclarar algo, que no es ninguna bajada de línea ni nada. Lo que vamos a hacer esta actividad es simplemente plantear un poco entre los compañeros, cualquiera que quiera venir a la actividad, plantear las mismas preguntas que ya se vienen planteando dentro de la organización la Néstor Kirchner a nivel nacional, y esa es la idea, plantear a lo largo y a lo ancho del país las mismas preguntas para entre todos, porque es un poco de doctrina peronista, claro, que es por ahí lo que faltó, volver a la doctrina peronista, y una de las cosas centrales de la doctrina peronista dice que el conocimiento es una construcción colectiva. No hay iluminados que pueden tener la razón en su casa, venir y decirle al pueblo lo que tiene que hacer, digamos. Estos espacios así como estas oportunidades como las que generan ustedes, Chumbo recién decía, podamos estar equivocados o no, que bueno, que eso es un riesgo que siempre se corre, ¿no? Uno salta sin red cuando habla de ideas o trabaja con ideas, ¿no? Obviamente hay quien dice que hay un tema de las pastillas que me gusta mucho, que no hay una verdad sino verdades, ¿no? Muchas veces depende, pero digo, con este programa se llama Cura de Palabras, es algo que me da vuelta a mí, ¿no? Lo difícil que es en este momento de la posmodernidad y todo esto, en algo que surgió como la democratización de la palabra, de la opinión, que eran las redes. En algún momento se habló, ¿no?, de que eso iba a ser una herramienta, un instrumento pero por otro lado, ¿no?, el volumen de información, lo manipulable que son estas herramientas, ¿no? Bueno, sí, ni hablar de estos trolls de un lado o de otro que habla todo el mundo, que vician la capacidad de análisis y de las fuentes, ¿no? Por ahí el cara a cara y el esto de comunicarnos elaborando ideas o contraponiendo ideas o proyectos es algo que hay que volver a retomar, porque evidentemente los grandes medios plantean, y hasta el internet, que en algún momento se promovió como una herramienta de liberación y de democratización de la palabra, ahora ha complejizado más el panorama. Sin ir más lejos, un episodio puede parecer tonto, pero que en ese momento generó mucha inquietud, que fue lo que con lo del dique, ¿no? Con las lluvias del último tiempo. Familiares de otras provincias preocupados que
pensaba que el agua nos iba a llevar, porque en mi instante se viralizó. Por eso digo esto de siempre el poner en juego la palabra tiene sus riesgos, pero también es una oportunidad de trabajar sobre ideas concretas y en el cara a cara, ¿no? Exacto, exacto. Perón, en cuanto a esto de que los medios de comunicación, los medios concentrados que hoy te hacen ganar una elección o no, Perón decía, cuando tuve todos los medios a favor, perdí las elecciones, cuando no tenía ninguno las ganaba. Y por ahí la idea es volver un poco a eso, hacer hablar las paredes, hablar con el folleto en el barrio, en la facultad, con las radios locales, y hacer política cara a cara con los vecinos y convocar a este tipo de actividades.